El día de hoy te traigo la historia completa del origen del dios destructor, Bills, cuya historia pertenece a la cronología de Dragon Ball Hakai, cuya historia también la estamos subiendo aquí en el canal y por supuesto vas a tener los enlaces en la descripción y primer comentario para ir a disfrutar de esa historia también. Pues bueno, el día de hoy te traigo esta recopilación de la historia completa en un solo video del buen Gustavo Hakai, a quien agradezco muchísimo los permisos para traer esta obra al canal, y recuerda que lo puedes apoyar siguiéndolo en su cuenta de Instagram, así como leyendo el manga en su página oficial, que aunque no entiendas el idioma, con ir a darle una ojeada, le ayudas muchísimo a seguir trayendo más de esta historia. No te cuesta nada, y si realmente aprecias este contenido, te aseguro que va a valer la pena que te eches una vuelta por allá. Sin más por agregar, comencemos con esta historia. Esta historia inicia hace 75 millones de años, donde hubo una reunión de los dioses y ángeles de los 18 universos, siendo ahí cuando vemos a Daishinkan declarando que esa reunión fue muy productiva, por lo cual agradece la presencia de todos los dioses. En ese momento, Tarón, el antiguo maestro de Bills, supone que ese es el momento indicado para contarle algo importante al gran sacerdote. Y así, este le comenta al antes mencionado que tal vez esa sea la última reunión a la que él asista, pues planea dejar pronto su cargo como Hakaishin y pasar el puesto a su aprendiz, es decir, Bills. Esto llama la atención del dios Garoga del universo 6, quien cuestiona si en serio busca convertir en un dios a ese mocoso, refiriéndose a Bills. Estas palabras lo molestan y intenta levantarse para atacar a Garoga. No obstante, Tarón lo detiene y declara que, aunque Bills sea joven, es alguien muy prometedor y asegura que será un poderoso Hakaishin. Ante esto, Garoga exclama que él es un niño sin potencial y será un fracaso como dios, enfureciendo aún más al joven aprendiz con estas palabras. Y posteriormente, Daishinkan le pide a ambos que cuiden sus modales y que le ahorren a Zeno-sama ver esa inútil discusión, declarando que éste se ha incomodado con tal interacción. A esto, el rey del todo menciona que piensa en borrarlos a todos ellos y a sus respectivos universos, refiriéndose obviamente al universo 6 y 7, asustando claramente a las deidades de dichos universos. Pero antes de que pudiera hacer algo, Daishinkan lo interrumpe y le sugiere darles una segunda oportunidad. Esto pues, en el caso del universo 7, Tarón y su Kaioshin, Gasa, han demostrado realizar un trabajo ejemplar. Y ante esto, Zeno-sama acepta su petición y cambia de tema, preguntando si ya pueden terminar esa reunión, pues le parece muy aburrida. Y así, luego de la finalización de esta, todos los dioses y ángeles regresan a sus respectivos universos, situándonos ahora en el universo 6, donde vemos que Garoga, con extrema furia, destruye un planeta a lo lejos. Y al ver esta reacción, su Kaioshin, Nua, le pregunta qué es lo que tanto le está molestando, a lo que Garoga cuestiona si acaso no es obvio, exclamando que ese maldito de Tarón siempre intenta verse superior a él, agregando que le hubiera gustado que su aprendiz fuera a por él para así derrotarlo frente a Zeno-sama, pero desgraciadamente ese maldito intervino. Y por su parte, Vados le sugiere a Garoga que deje esa rivalidad que tiene con Tarón, pues ya han pasado 25 millones de años desde que todo esto comenzó, a lo cual el Hakaishin se niega rotundamente, exclamando que nunca perdonará a ese bastardo. Pero en ese momento, el Hakaishin cambia el tema y le pide a Vados que vaya al planeta Gaspa y le traiga un poco de esa deliciosa carne de dragón. El ángel acepta su petición y se dispone a ir al planeta a gran velocidad. Tras esto, Garoga le pregunta a Nua si acaso ella también detesta a Gasa, el Kaioshin del universo 7. Por lo que ésta, con envidia, menciona que él siempre se llevaba los elogios y que no importa cuánto se esfuerce, pues Gasa siempre parece estar un paso por delante de ella, declarando que no debe ser más que un fraude. Y con esto, una sonrisa se dibuja en el rostro de Garoga, quien parece tener una idea.
y le propone a Nua hacer un cambio para Tarón, diciendo que deben implantar el caos en el universo 7 para que así este pase de ser la envidia de todos a ser el hazmerreír del multiverso. Y por su parte, Nua cuestiona cómo va a hacer eso. Esto, pues, si actúan en contra del universo 7 y alguien se da cuenta de ello, serán reportados al gran Zenosama, estando casi segura que ser borrados de la existencia sería el castigo luego de cometer tal crimen. Siendo por ello que Garoga comenta que por eso es que actuarán en secreto, asegurando que nadie sabrá nada y que dejarán que los habitantes del universo 7 se autodestruyan. Y todo lo que necesitan hacer es tomar algunos elementos malvados del universo y dejarlos causar estragos en el lugar de ellos. Esta idea parece gustar a Nua, pero comenta que si ellos entran ahí, es muy probable que Gaza se dé cuenta y serán reprendidos, o algo peor. Ante esto, Garoga parece tener otra idea, y menciona que tal vez haya algún lugar en el universo, en el cual está incluso fuera de la vista de Daishinkan, preguntándole a Nua si acaso ella conoce ese lugar. La Kaioshin con asombro sabe a lo que Garoga se refiere, preguntando si se trata de ese lugar, a lo que el Hakaishin responde de manera afirmativa. Y posteriormente nos situamos en el universo 7, donde Bills y Tarón se encuentran entrenando, estando en medio de un feroz intercambio de golpes. Esto hasta que este último impacta un puñetazo en el estómago de su oponente, y el Hakaishin le dice a su aprendiz que lo está notando muy nervioso, por lo que le exige recuperar la compostura, declarando que si ataca sin pensar, solo desperdiciará energía y dejará muchas aperturas. Por su parte, Bills con furia le dice que deje de sermonearlo, procediendo a cargar una gran esfera de energía Hakai, y tras esto Tarón admite su sorpresa al ver que su discípulo ya puede utilizar la energía Hakai de esa manera. Y así, posteriormente Bills lanza su ataque hacia su maestro, mismo quien sostiene el ataque con sus manos y lanza el embate hacia el cielo, el cual explota a los pocos segundos. En ese momento Bills aparece frente a Tarón y le conecta un poderoso gancho, por lo que este contraataca con una bofetada, enviando a su discípulo a estrellarse contra el suelo. Es entonces que el Hakaishin desciende y le pregunta a Bills por qué actúa de una manera tan impulsiva. Y por su parte, Whis se hace presente y le pregunta al antes mencionado si acaso eso tiene que ver con lo que pasó en la reunión, a lo que el joven aprendiz declara que no le gusta que ese maldito lo subestime, refiriéndose a Garoga. Y no solo eso, sino que exclama que los demás también piensan lo mismo, diciendo que está harto de eso. Es por ello que Tarón menciona que había olvidado que Bills tiene tan solo 60 años, a lo que su joven aprendiz le pregunta qué está insinuando, exclamando que es el mortal más poderoso del universo. Y el Hakaishin le dice que solo es el más fuerte físicamente, pero mentalmente es muy débil. Y le pregunta que si acaso un oponente le llega a decir las mismas cosas que Garoga dijo, él actuaría de manera impulsiva y atacaría sin pensar, explicando que si hace eso sería un blanco fácil, por lo que si quiere ser un Hakaishin, no solo debe fortalecer su cuerpo, sino también su mente y racionalidad. Pero Bills menciona que nunca pudo utilizar su poder Hakai a tal nivel de potencia hasta ahora, por lo que exclama que su enojo lo hizo más fuerte y lo ayudó a progresar. Sin embargo, Tarón le recuerda que el Hakai que utilizó no es más que una mera copia de la energía Hakai de verdad, y le explica que cuando se convierta en un Hakaishin y consiga la verdadera energía Hakai, enojarse no lo ayudará a controlar sus poderes, sino que hará que éste se alimente de sus sentimientos negativos y lo posea. Es entonces que Bills parece entender y comenta que creyó que para dominar esa energía solo había que pensar en destrucción, agregando que pensar en ese idiota lo hace muy fácil, refiriéndose nuevamente a Garoga. Tras estas palabras,
Tharón le pregunta a Bills si acaso no entendió nada después de todos estos años de entrenamiento, explicando que destruir no implica solo sentir odio, sino también entender el ciclo del universo y la necesidad de destruir, para así construir algo mejor, siendo eso la esencia de un dios destructor, concluyendo con que un Hakaishin necesita, por sobre todo, un equilibrio. Y tras esto, Bill se levanta y dice que ya se cansó de esta conversación y le pregunta a Whis si puede llevarlo a casa. Algo con lo que Tharón también está de acuerdo, pidiéndole al ángel que lo haga por favor. Esto, pues la actitud que tiene su discípulo ahora, no cree que le vaya a servir en entrenamientos futuros y que tenga algún beneficio, al menos de momento. Es entonces que Whis se dispone a llevar a Bills a su planeta, preguntándole en medio camino si aún sigue con mal humor, a lo que el joven aprendiz cuestiona cómo no podría estar así todavía, declarando que odia ser subestimado. Y por ello, Whis le dice que no se lo tome personal eso que pasó en la reunión, y le explica que la razón de que Garoga lo moleste no tiene nada que ver con él, sino que en realidad tiene que ver con Tharón. Esto, pues ambas deidades han sido grandes rivales durante muchas generaciones. A lo que Bills muestra su sorpresa ante tal revelación, preguntando si eso es verdad. Es entonces que el ángel le cuenta que originalmente ellos eran mortales provenientes del universo 7 y sus razas pertenecían a planetas vecinos, agregando que los recursos de sus planetas eran escasos, por lo que buscaban lo que necesitaban en el otro planeta, siendo por ello que se convirtieron en grandes enemigos que libraron grandes batallas. Whis también cuenta que ellos dos eran los más poderosos de sus respectivas razas, por lo que ello los volvió enemigos naturales, hasta que, en una batalla, ambos pueblos fueron diezmados, solo quedando ellos dos. E impresionado por su gran poder, el Hakaishin de la época convirtió a los dos en sus discípulos, intentando hacer que ambos se entendieran y resolvieran sus diferencias. Pero eso nunca resultó, y una vez que el Hakaishin falleció, ambos aprendices lucharon en una feroz batalla para ver quién sería su sucesor, siendo Garoga quien terminó perdiendo. Pero como el universo 6 también necesitaba un nuevo dios destructor, Garoga fue enviado ahí, concluyendo con que todo esto pasó hace 25 millones de años, y a pesar del tiempo, su enemistad continúa hasta el día de hoy. Tras esto, Bills comenta que entonces Garoga solo es un idiota reprimido, y exclama que, de igual forma, seguirá entrenando hasta ser más fuerte que Tharón y Garoga. Y por su parte, Whis menciona que le gusta ese entusiasmo. Y posteriormente, ambos llegan finalmente al planeta Nekosei, un planeta pacífico donde habitan los necosianos, los cuales poseen un nivel de poder bastante alto, por encima del poder promedio de las razas. Pero, a pesar de esto, son una raza muy tranquila que pasan la mayor parte del tiempo en largos sueños. Momentos después, Bill sobrevuela la ciudad, comentando que, a pesar de ser la ciudad más grande del planeta, apenas si se puede ver a gente en las calles, por lo que supone que las personas de su raza siguen siendo igual de perezosas que siempre. Además de comentar que envidia a los de su especie, pues Tharón a muy duras penas lo deja dormir. Y en ese momento, Bills ve una gran explosión a lo lejos, por lo que menciona que al parecer alguien ha superado su pereza. Y en ese momento el aprendiz de Hakaishin se acerca al lugar de la explosión y le recrimina esto al responsable, exclamando que destruirá el planeta si sigue así. Y luego de esto, se nos revela que dicho responsable es Champa, quien comenta que, a diferencia de cierto mocoso que conoce, él no tiene un planeta especial donde puede entrenar, así como tampoco tiene a un dios o a un ángel que le ayude a controlar su poder. Es por esto que Bills le cuestiona si acaso sigue molesto porque lo llevaron con ellos y a él no.
exclamando que ya es momento de que acepte las cosas como son. Pero Champa le dice que no lo hará, pues ambos derrotaron a ese monstruo y ellos solo vinieron y lo eligieron a él. No obstante, Bills comenta que en ese entonces, cuando Taron y Whis vinieron, él solo quiso disfrutar de la fiesta que hizo su gente y prefirió llenar su estómago antes que ir con ellos. Es por ello que Champa exclama que está recordando las cosas mal, además de agregar que debe hacer algo productivo ahora que está ahí, pidiendo que le muestre todo lo que ha aprendido en el último tiempo. A lo que Bills le pregunta a su hermano si está seguro de que no se arrepentirá de pedirle eso. Y después de mucho rato, luego de un combate, Champa le pregunta a su hermano por qué está de mal humor. A lo que Bills comenta que solo está cansado de que lo subestimen. Esto, pues siente que ningún dios de los demás universos lo respeta, agregando que cree que hasta Taron lo subestima, por lo que quiere cambiar eso. Y por ello, Champa le dice que, si quiere ser respetado, tiene que ganárselo, comentándole que tiene que demostrar que es poderoso. Sin embargo, el joven aprendiz menciona que es más fácil decirlo que hacerlo, cuestionando cómo podría hacer eso. En ese momento, lo que parece ser un portal se abre por encima de la ciudad que vimos anteriormente, y lanzando un poderoso ataque de energía, aquella ciudad es destruida, dejando atónitos a Bills y a Champa, quienes no saben lo que acaba de suceder, y se nos da un vistazo al planeta, donde vemos cómo este se estremeció por aquel tremendo ataque, finalizando así este capítulo. Iniciamos este capítulo justo donde terminó el anterior, con Bills y Champa sorprendiéndose luego de que una ciudad cercana fuese destruida. Esto molesta al aprendiz de Hakaishin, quien cuestiona quién fue el responsable de ello, emprendiendo vuelo a gran velocidad hasta el lugar de los hechos, por lo que Champa le pide que lo espere, diciendo que él también irá, saliendo volando de igualmente. Y mientras llega al lugar, le pregunta a su hermano si acaso siente lo mismo que él, y Bills comenta que siente una energía completamente malvada, y así vemos que frente a ellos se puede apreciar la silueta de un gran monstruo, siendo por ello que el aprendiz de Hakaishin le dice a su hermano que no baje la guardia. Y en ese momento, la bestia gigante suelta un poderoso rugido, a lo que Bills le cuestiona si acaso cree que le tiene miedo, arremetiendo contra este y chocando puños con el monstruo, liberando una onda expansiva tan grande que estremece toda la zona. Y tras esto, la bestia lanza una feroz ráfaga de golpes a su oponente, pero Bills esquiva a todos y cada uno de sus embates, y le conecta un izquierdazo a su adversario, comenzando una gran batalla a gran velocidad, siendo esto observado por Champa, quien comenta que Bills siempre se vuelve mucho más poderoso cuando va en serio, declarando que sus entrenamientos no se comparan a lo que está demostrando ahora. Y posteriormente, el aprendiz de Hakaishin extiende sus manos y con una onda de choque manda al monstruo a estamparse contra el suelo, exclamando que eso fue por toda la gente que acaba de matar. Y en ese momento, Champa pregunta si acaso el monstruo ya está muerto, a lo que Bills menciona que eso es algo obvio, cuestionando si acaso no lo está viendo. No obstante, la bestia comienza a levantarse, sorprendiendo a ambos hermanos. Y tras esto, el monstruo se lanza nuevamente al ataque, asustando a Champa, quien se aleja del lugar, mientras que Bills alaba la velocidad de la bestia. E instantes después, el monstruo gigante atrapa con sus manos al aprendiz de Hakaishin. En ese momento, un gran ataque de ki impacta a la bestia, provocando que caiga al suelo y suelte a Bills. Consecuentemente, el monstruo recibe otra ráfaga de ki, siendo Champa el responsable de esto, quien posteriormente le conecta una patada, mandándolo a volar. Esto para después lanzarle varias ráfagas de energía, creando una gran cortina de humo. Y seguido de esto, Champa le pregunta a Bills si se encuentra bien, además de cuestionar qué rayos es esa cosa, pues no parece nada que hayan visto antes. El aprendiz de Hakaishin responde que no sabe qué es eso, pero parece tener algo contra él.
y de manera posterior, el monstruo gigante se levanta nuevamente y despliega una gran aura, por lo que Champa comenta que esa bestia parece hacerse cada vez más fuerte, y si quieren tener una oportunidad para vencerlo, deben luchar juntos. Sin embargo, Bill se niega a esto, exclamando que prefiere ser aplastado. Pero antes de que pudiese decir algo más, la bestia arremete contra ellos, por lo que ambos se alejan y el aprendiz de Hakaishin llama la atención de su enemigo, y una vez que el monstruo se dirige hacia él, este le dispara varias ráfagas de ki, impactando de lleno sus ataques. En consecuencia, Champa llega por detrás y le conecta un poderoso golpe a la bestia, enviándolo nuevamente hacia Bills, mismo quien dice que es la hora de acabar con esto. Pero su hermano le dice que no hace falta decirlo, pues ya sabe qué deben hacer. Y así, ambos cargan y disparan un poderoso ataque de energía, impactando de lleno en el monstruo. Y luego de esto, Champa cuestiona si acaso lograron vencerlo. Pero una vez que se disipa el humo de la explosión, se nos muestra que la bestia aún sigue con vida, lo cual ambos hermanos no pueden creer, pues esos fueron sus mejores ataques. Y por todo esto, Bill supone que los ataques comunes no afectan a la bestia, por lo que solo queda un ataque que pueda utilizar, mencionando en su mente que no quería usarlo para no poner en riesgo al planeta, pues aún no domina ese poder, aunque declara que ya no tiene miedo de usarlo. Pero antes de que pudiera hacer algo, varias ráfagas de ki impactan en el monstruo gigante, siendo los responsables más miembros de su raza, donde uno de estos le cuestiona a la bestia si acaso cree que puede atacar a su pueblo y no ser castigado, así como también le dice a Bills y Champa que ellos no son rivales para ese monstruo, por lo que les pide que huyan. Y de manera posterior, aquella bestia crea una enorme esfera de energía, por lo cual los recién llegados se disponen a atacar juntos para contrarrestar el ataque. Esto mientras Bills dice que todos van a morir, llamándolos idiotas, a la vez que el monstruo lanza su ataque, sobrepasando los embates de sus oponentes y finalmente arrasando con todos ellos. Pero a pesar de esto, el ataque no explota, sino que se dirige hacia el planeta, por lo que Champa dice que, si no detienen el ataque, lo va a destruir todo. Y por ello, el aprendiz de Hakaishin se interpone en la trayectoria de la esfera de energía y extendiendo sus manos, este intenta detener con esfuerzo el embate, mencionando que este es demasiado poderoso. E instantes después, Champa destruye un ataque que el monstruo había lanzado para potenciar su embate, diciéndole a su hermano que él se encargue de eso, mientras que él distrae a la bestia. Y en ese momento, el monstruo desaparece y aparece frente a Champa, atrapándolo con una de sus manos mientras ejerce presión en su agarre, por lo que este le pide a Bills que se apresure. Y por su parte, el antes mencionado es arrastrado mientras trata de detener el ataque, por lo que menciona que quería usar eso contra aquel monstruo. No obstante, ahora no ve otra alternativa para destruir el ataque, procediendo a utilizar el Hakai, logrando destruir el embate, y quedando bastante cansado luego de aquello. Tras esto, Champa cae al suelo, por lo que Bills se preocupa por su hermano, y este último con dificultad menciona que la bestia se ha vuelto más fuerte, perdiendo la conciencia luego de estas palabras. Por otro lado, dicho monstruo carga otra esfera de energía lanzando su ataque hacia el planeta, y Bills menciona que ha gastado casi toda su energía en su Hakai, aunque agrega que aun si estuviera a plena potencia, no serviría de nada. Esto, pues aquel monstruo ha evolucionado a tal punto que ahora es mucho más fuerte que él, por lo que, con pesar, menciona que este parece ser su final. Pero antes de que el ataque pudiera seguir avanzando, este es destruido, asombrando a la bestia, y una voz sorprende a Bills, mientras lo felicita por honrar su papel como aprendiz de Hakaishin, tratándose de Taron, quien viene acompañado por Gaza y Whis,
exclamando que esa es una batalla adecuada para un dios de la destrucción, finalizando así con este capítulo. Iniciamos este capítulo justo donde terminó el anterior, con Tarón llegando al planeta Nekosei junto a Gaza y Whis, y Bills con asombro le pregunta a su maestro qué es lo que hacen ahí, a lo que este le explica que el Kaio-sama del sector le informó a Gaza sobre el monstruo, por lo que el antes mencionado los trajo inmediatamente al planeta. En ese momento, el monstruo gigante suelta un feroz rugido mientras incrementa sus poderes, estremeciendo al planeta y desplegando una gran aura. Ante esto, Tarón comenta que aquella bestia se está volviendo muy inestable, y si sigue así, terminará destruyendo muy fácil el planeta entero. Posteriormente, el monstruo arremete contra las deidades, pero en ese momento, Gaza usa el Kai Kai para aparecer frente a la bestia y sujetar uno de sus cuernos. Esto para después teletransportarse junto con esta, y por ello, Bills cuestiona a dónde se han ido. Y Tarón le comenta que Gaza lleva al monstruo a un lugar vacío en el cual podrán luchar sin complicaciones. Seguidamente, Gaza regresa, listo para llevarse a Tarón a aquel lugar. Pero antes de marcharse, este último le propone llevar a Bills, comentando que así este podrá verlo hacer algo diferente. Y de esta manera, son todos teletransportados a un planeta sin vida, percatándose que el monstruo gigante se aproxima hacia ellos, por lo cual Tarón arremete contra la bestia con una patada enviándola a volar. Y por su parte, Bills con asombro pregunta de dónde viene ese monstruo, mencionando que no puede creer que una criatura así de poderosa exista, a lo que Whis, algo confundido, comenta que ni siquiera él sabía sobre ese monstruo antes de que apareciera, pero en base al ki que está emanando, deduce que viene del mundo Makai. Al escuchar aquel nombre, Bills pregunta si acaso se refiere al reino de los demonios, recibiendo una respuesta afirmativa por parte del ángel, quien explica que esa bestia emana un ki extremadamente malvado y corrompido, similar a los seres que viven en ese mundo. Y tras esto, el aprendiz de Hakaishin pregunta si acaso hay seres poderosos en el Makai, pero Gaza le dice que ese mundo aún es un misterio, pues ni siquiera sus sentidos supremos son capaces de ubicar el lugar correctamente. Y también comenta que no se puede acceder fácilmente a este mundo desde el Makai, por lo que se pregunta ¿qué hace ese monstruo ahí? Por otro lado, vemos como Tarón y aquel monstruo mantienen un intenso combate por todo el terreno, liberando poderosas ondas expansivas con cada choque de golpes, estremeciendo el planeta. En ese momento, el Hakaishin se percata de cuanto más tiempo luchen, su enemigo se volverá más fuerte, como si el hecho de luchar lo fortaleciera, por lo que supone que la energía de sus golpes influye de alguna manera en esto, agregando que parece estar hecho solamente de energía negativa, ya que golpes letales en puntos vitales no acaban con ese monstruo, siendo por ello que se podrá volver más poderoso sin importar el daño que sufra. Bills también se percata de esto, mencionando que está sucediendo lo mismo que les pasó a él y a Champa, y explica que, si las cosas siguen así, esa criatura terminará superando incluso a su maestro Tarón. Ante esto, Whis le dice que no hay de qué preocuparse, pues si bien ese monstruo aumenta sus poderes a un ritmo acelerado, la diferencia de poderes entre él y Tarón es astronómica, a lo que Bills pregunta por qué entonces la lucha tarda en terminar. Y el ángel explica que sencillamente Tarón quiere observar un poco más a la criatura para sacar sus conclusiones. Y tras estas palabras, parece que el aprendiz de Hakaishin no entiende mucho a lo que se refiere Whis. Pero en ese momento, este último se da cuenta que Tarón ya ha recolectado la información que necesitaba, siendo por ello que dice que la pelea terminará pronto, por lo que Bills se dispone a observar con atención. Y vemos cómo aquel monstruo arremete contra el Hakaishin lanzando un poderoso puñetazo, mientras que dispara un potente ataque de ki, el cual impacta de lleno en Tarón y se expande hasta llegar a la atmósfera del planeta. Sin embargo, vemos que unos segundos después,
el Hakaishin ha logrado detener el embate de su enemigo con una sola mano. Y a su vez, comenta que ese es un monstruo que se alimenta del odio y de la intensidad de las batallas, pareciendo invencible para cualquier otro guerrero. Pero agrega que ni siquiera su oponente puede resistir el poder de la destrucción en su estado puro. Y alzando su mano, declara que, siendo él aquel que no siente odio o alguna otra emoción, con la destrucción eliminará todo mal del universo. Ante esto, la bestia solo suelta un poderoso grito como respuesta, y Tarón le exclama que es su momento de desaparecer de la existencia, procediendo a aplicar el Hakai en el monstruo, destruyéndolo por completo y asombrando a Bills en consecuencia. Una vez que todo termina, Gaza asciende hasta donde está Tarón, preguntándole si acaso él también notó lo mismo que ellos. A lo cual el Hakaishin responde de manera afirmativa, diciendo que, por su gran maldad, esa bestia debió provenir del Makai, cuestionando cómo llegó al universo mortal. Entonces, Bills cuenta que el monstruo llegó a su planeta a través de un portal, y por alguna razón parecía ir tras él. Esto pues, lo atacó varias veces de manera intensa. A esto, Tarón comenta que ve bastante difícil que esa criatura fuera tras él, pues ese ser proviene del Makai, ni siquiera debería saber de su existencia, por lo que explica que tal vez solo sintió el ki de Bills y al verlo como una amenaza decidió atacarlo. No obstante, el hecho de que haya aparecido específicamente en su planeta le resulta extraño, cuestionando si acaso será solo una coincidencia. Tras esto, Tarón le dice a Bills que se prepare, pues está a punto de ver el lado más oscuro del universo, es decir, el reino de los demonios. Y así, con la ayuda de Gaza, estos llegan al mundo antes mencionado, aunque el Kaioshin se disculpa por no haberlos llevado hasta el lugar o planeta que querían, explicando que sus sentidos no funcionan correctamente en ese lugar. Por su parte, Bills da un breve vistazo a su alrededor, el cual parece ser bastante tétrico y sombrío, por lo que en su mente declara que ese lugar le da muy mala espina, agregando que la sensación que tiene ahí es completamente diferente a la del universo mortal. En ese momento, este dirige su mirada hacia arriba y observa lo que parece ser una especie de portal, preguntando ¿qué es eso de ahí? A lo que Whis le explica que es una fisura espacio-temporal que funciona como una barrera dimensional entre ese mundo y el mortal, por lo que Bills pregunta si acaso solo deben cruzarla para salir, mencionando que, en caso de ser tan simple, debería ser mucho más común que estos seres lleguen al universo mortal. A lo que Whis explica que, aunque no lo parezca, esa barrera es bastante fuerte, siendo capaz de destruir cuerpos celestes miles de veces más grandes que un planeta gigante, o en otras palabras, muy pocos seres del universo pueden cruzar la grieta, siendo solo Tarón y el propio Bills, además de Gaza, quien puede acceder a ese lugar con el Kai Kai sin la necesidad de cruzar físicamente la barrera. Y tras esto, el aprendiz de Hakaishin dirige su mirada hacia su maestro, recordando que este había dicho que ni siquiera él podría llegar hasta ese lugar, cuestionando por qué no vino a ese lugar más a menudo para vigilarlo. A lo que Gaza le explica que no es tan simple, pues el poder corrupto de ahí y el de sus dioses es enorme, declarando que aquellos que pasen más tiempo de lo necesario en ese lugar terminarán siendo corrompidos por el aura negativa de ese mundo. Aunque claro, menciona que eventualmente encontrarán la manera de vigilar este lugar, pero no es algo que se deba hacer con frecuencia, pues no es un lugar en el que se pueda permanecer por mucho tiempo. Por su parte, Tarón dice que deben apresurarse y hacer lo que deban. Esto, ya que no quiere estar mucho más tiempo ahí. Y de esta forma, las deidades se dirigieron al punto más alto del reino de los demonios, donde se halla un gran planeta sombrío. Y al ver el aspecto del cuerpo celeste, Bills exclama que es un planeta bastante horrible. Y Tarón explica que ese es el planeta del dios supremo de esa dimensión, siendo ese el planeta supremo de las tinieblas,
donde habita el Makaioshin de nombre Demiurgo. Ante esto, Bills pregunta si los Makaioshin no son aquellos Kaioshin que nacen podridos o corruptos, a lo cual Gaza comenta que, en términos generales, así es, explicando que cuando un Kaiosama o Kaioshin nacen corrompidos, son llamados Makai y Makaioshin, respectivamente, siendo enviados a esa dimensión tan pronto nacen, reinando ese lugar y cumpliendo una labor similar a la de los Kaiosamas y a los Kaioshin. Esto debido a que los Makaioshin son los dioses supremos de esa dimensión. Mientras estos conversan, finalmente llegan al planeta, encontrando un sinfín de cadáveres por todo el lugar, desconcertando a Bills, y Tarón explica que Demiurgo tiene algunos pasatiempos bastante atroces, explicando que le gusta hacer masacres acompañadas de tortura, siendo eso lo que se espera de un dios demonio. Y de manera posterior, el Hakaishin le exige a Demiurgo que salga de una vez, declarando que tiene más cosas que hacer. Y así, a partir de varios charcos de sangre, se empieza a formar una figura demoníaca, misma quien pregunta hace cuánto tiempo que no se ven él y Tarón, cuestionando si acaso pasaron 5 millones de años o un poco más. No obstante, el Hakaishin declara que no está ahí para charlar, sino que tiene asuntos importantes que debe tratar con él, contando que un monstruo perteneciente a ese mundo y con un poder sorprendente invadió el universo mortal, cuestionando si acaso está consciente de esto. Demiurgo comenta que, de hecho, una criatura muy poderosa apareció recientemente en su mundo, aunque desafortunadamente era muy, pero muy poderosa incluso para él. Y en ese momento, Bills declara que ese monstruo era más fuerte que él, pero su nivel de poder no parecía ser muy diferente al de Gaza, deduciendo que Demiurgo pudo haberlo neutralizado antes de que se volviera más poderoso. En ese momento, el antes mencionado se manifiesta por completo en el lugar, cuestionando por qué Bills actúa como un idiota, agregando la cuestión de si acaso se cree en la posición para interrogarlo así, a lo cual Tarón le informa que él será el próximo dios de la destrucción, por lo que será mejor que empiece a respetarlo. Ante esas palabras, Demiurgo, en un semblante burlesco, cuestiona si está hablando en serio, pues no puede creer que alguien como Bills vaya a ser un Hakaishin. Esto provoca la ira en el aprendiz, quien en un tono furioso le exige al Makaioshin que deje de burlarse de él. Pero antes de que hubiera una confrontación entre ambos, Tarón, con firmeza y autoridad, les exige que se detengan, estremeciendo el lugar con su voz y provocando que Bills se arrodille. Esto, mientras que el Hakaishin le cuestiona a Demiurgo por qué no detuvo a aquel monstruo, siendo él capaz de hacerlo. El Makaioshin explica que, como probablemente ellos también se dieron cuenta, esa bestia era impulsada por la furia en batalla, siendo algo que él notó la primera vez que intentó dominarla, por lo que entendió que una pelea directa no era la mejor idea, optando por dejarlo en el lugar, pero aislado. En ese momento, por alguna razón ese monstruo dejó el Makai y se fue al mundo de los mortales. Y posteriormente, Tarón, en un semblante serio, cuestiona si acaso no se supone que Demiurgo debe vigilar todo lo que pasa ahí, siendo por ello que el Makaioshin con molestia pregunta si acaso insinúa que él envió a ese monstruo, procediendo a explicar que si él pudiera hacer eso, él ya no estaría ahí, agregando que el hecho de poder ver todo ese mundo no significa que sea omnisciente, pues si deja de prestarle atención a algo, simplemente no lo verá, declarando que se descuidó y esa bestia encontró la forma de escapar. Tras esto, Tarón decide creer en la palabra de Demiurgo, al menos por ahora, pero declara que lo mantendrá vigilado. Es entonces que este ya se encuentra listo para irse del lugar, y Gaza comenta que, ahora que ha pasado un tiempo en ese lugar, cree ser capaz de llevarlos directamente a su mundo con el Kai-Kai. Y antes de irse, Tarón y Demiurgo cruzan las miradas una última vez. Y luego de que las deidades se retiran del lugar, el Makaioshin con emoción exclama que la semilla ha sido plantada,
por lo que la destrucción de Tarón y su universo apenas está por comenzar, finalizando así con este capítulo. Iniciamos este capítulo en el planeta Nekosei, donde se nos explica que Bills regresó al planeta natal para llorar la muerte de los suyos y para buscar supervivientes del ataque de aquel monstruo. Es entonces que vemos a Bills y a Champa que se encuentran en medio del desastre, y el primero de estos recuerda que, cerca de donde estaban, vivía una señora que le dejaba dormir en su tienda cuando quería evitar trabajar. Y por su parte, Champa comenta que a unas cuantas calles de ahí había un restaurante que le fascinaba, agregando que el dueño del lugar lo cuidaba y le daba comida gratis, declarando que sus ratones fritos eran impresionantes. En ese momento, Bills en su mente menciona que está seguro de que Demiurgo está involucrado en todo esto, deduciendo aquello con la impresión que le da el solo hecho de recordar la cara que tenía el Makaioshin, y exclamando que le gustaría hacerle pagar por lo que hizo, aunque desgraciadamente está lejos de su alcance en ese mundo. Luego de esto, una extraña anciana con aspecto de bruja se hace presente en el lugar, por lo cual Bills le pregunta ¿qué hace ahí? La bruja les comenta que, sin importar dónde sea, ella siempre estará ahí para advertir sobre algún presagio hacia la predicción, declarando que no solo ese planeta, sino también todo el universo le da un olor a desastre. Ante esas palabras, Bills le cuestiona a la anciana si acaso está loca, y la antes mencionada dice que cuando el rey demonio llegue, no habrá nada que no sea destruido, declarando que lo que aquel monstruo hizo no fue más que un presagio de lo que viene. Y a esto, el aprendiz de Hakaishin le pregunta a la bruja si acaso mencionó a un rey demonio, a lo que la especie de vidente le responde de manera afirmativa, y le dice que, cuando él llegue, todo rastro de existencia desaparecerá, siendo por ello que deben detenerlo. Y para eso, un héroe se tiene que ofrecer voluntariamente, pero Bills le exige a la bruja que deje de delirar, exclamando que Demiurgo no puede salir del Makai. A esto, la anciana le dice de manera sarcástica que aquel monstruo tampoco podía hacerlo, dejando sin palabras al aprendiz de Hakaishin, y tras esto, la bruja comenta que Bills parece ser alguien lo suficientemente razonable para creerle, por lo que le pregunta si está dispuesto a evitar la destrucción que el rey demonio quiere traer. Bills le dice que no puede ir hasta el Makai por su cuenta, pero la anciana le menciona que eso no es un problema, pues ella misma los puede llevar hasta ahí. En consecuencia, Champa se acerca a su hermano y le dice que eso es una gran oportunidad para ellos, agregando que así por fin podrá demostrarle a los dioses lo que vale en verdad, proponiendo ir al Makai para acabar con ese demonio, a la vez que este asegura que juntos van a poder lograrlo. Y así, salvarían al planeta y al universo entero gracias a esto, concluyendo con que los dioses no tendrán de otra más que respetarlos. Y luego de estas palabras, Bills reflexiona sobre este problema, diciendo primeramente que debe informarle de esto a Tarón. No obstante, sabe que él acabaría fácilmente con Demiurgo, provocando que él se lleve toda la gloria, siendo por ello que el aprendiz de Hakaishin se ofrece para acompañar a la bruja al Makai, a lo cual ésta solo sonríe, llevándose a ambos hermanos hacia dicho mundo. Sin embargo, estos aparecen en un lugar alejado del planeta de Demiurgo, y Bills le informa de esto a la bruja, diciéndole que se equivocó de lugar, pero la antes mencionada le dice que ella no se ha equivocado, asegurando que ese lugar es donde deben de estar. Esto mientras procede a retirarse por medio de un portal. Y tras eso, Champa se asusta y le dice a Bills que está comenzando a ver cosas extrañas. Y es cuando nos percatamos que varios demonios se lanzan al ataque, por lo que el aprendiz de Hakaishin dice que les han tendido una trampa. Y luego de unos minutos, ambos hermanos logran derrotar a todos sus enemigos. Y harto de ese lugar, Champa pregunta dónde rayos está la salida. Bills dirige su mirada hacia el cielo y le dice que aquella brecha que se encuentra en lo más alto es la única salida. Sin embargo,
Si intentan salir, sentirán una presión extrema que les impedirá cruzarla. Champa cuestiona si entonces están atrapados en ese lugar, preguntando con molestia qué se supone que van a hacer ahora. A lo que su hermano, en un semblante serio, le dice que, al menos él, vino para derrotar a Demiurgo, y eso será exactamente lo que van a hacer, sin importar que tenga que cruzar todas las tierras de ese mundo para encontrarlo. En ese momento, la sombra de Bills adopta la forma de la silueta del Makaioshin, a la vez que este dice que aquello no será necesario, y luego de esto, una sombra se alza en el aire, provocando que el aprendiz de Hakaishin retroceda por seguridad, a la vez que se supone que Demiurgo ya lo estaba esperando. A lo cual, este último declara que Bills es tan tonto como lo imaginaba. Tras estas palabras, el aprendiz de Hakaishin deduce que el Makaioshin fue quien envió a aquel monstruo con la ayuda de aquella bruja. Y Demiurgo, en un semblante burlesco, le cuestiona si acaso cree que él es un guía turístico, exclamando que si quiere información, la consiga por sí mismo, siendo por ello que ambos hermanos se lanzan al ataque, lanzando un golpe en conjunto hacia su enemigo. No obstante, el Makaioshin desaparece y aparece detrás de ellos, conectándole una fuerte patada a Champa que lo manda a volar. Seguidamente, este mismo intenta impactar un derechazo en Bills, pero este lo esquiva e inicia un intercambio de golpes con Demiurgo, mismo quien crea una lanza con la cual pretende atacar al aprendiz de Hakaishin, pero afortunadamente este logra esquivar el embate, por lo cual el Makaioshin se dispone a lanzar un poderoso golpe. Sin embargo, antes de que pudiera hacer lo dicho, Champa llega y le dice a Bills que se haga a un lado, por lo cual el antes mencionado con una maniobra sale de la trayectoria de su hermano, mismo quien conecta una poderosa patada a Demiurgo, y de manera consecuente, Bills igualmente arremete con una patada hacia su enemigo, enviándole a estrellarse contra el suelo, y para rematar, ambos hermanos proceden a lanzar varias ráfagas de ki hacia el Makaioshin, generando una explosión gigantesca. Posteriormente, Champa celebra su aparente victoria, esto mientras Bills se mantiene serio, esperando a que Demiurgo no haya sobrevivido a aquel ataque. Y una vez que el humo se disipa, vemos que este último logró sobrevivir a aquel embate gracias a un escudo de ki maligno. Y alabando el gran poder de ambos hermanos, el Makaioshin admite que si hubiera recibido aquellos ataques de lleno, muy probablemente hubiera muerto, aunque comenta que sus intentos de derrotarlo son inútiles, incluso si pelean juntos. Esto debido a que no poseen malicia en el campo de batalla. Y ante esto, Champa le cuestiona de qué habla, y en ese momento, este es atravesado por la lanza anteriormente creada por Demiurgo, siendo enviado a estrellarse contra el suelo en consecuencia. Todo esto mientras Bills no puede creer lo que ve. En ese momento, el Makaioshin desaparece y aparece frente al aprendiz de Hakaishin, explicando que luego de esquivar sus ataques y antes de que se disipara, dejó una copia suya como distracción, logrando engañarlos con un truco tan simple, y siendo esa la razón por la que él no perderá contra ellos. Sin embargo, Bills, elevando su poder al máximo con bastante furia, le dice a Demiurgo que no lo subestime, alzando sus manos y creando una gran esfera de energía, atacando con todo a su enemigo. Ante esto, el Makaioshin se dispone a detener aquel embate con sus propias manos. No obstante, parece que dicho ataque lo sobrepasa y genera una gran explosión. Seguido de esto, Bills comenta que exageró y gastó mucha de su energía Hakai, pero se alegra de que Demiurgo finalmente haya muerto. Y justo en ese momento, este se desconcierta ante lo que ve, pues el Makaioshin logró sobrevivir a su ataque y declara que le fue difícil absorber dicha energía. Por su parte, Bills cuestiona qué rayos pasó, esto porque su ataque Hakai debió haberlo borrado, a lo que Demiurgo lo llama idiota y le dice que aquella energía que utilizó fue demasiado impura. Esto debido a que fue un ataque creado en base a pensamientos negativos y egoístas, por lo que no había un equilibrio con su técnica, cuestionando qué creía que pasaría si el mismísimo rey de los demonios tocara ese ataque.
Ante esto, Bills con sorpresa cuestiona si entonces su Hakai solo sirvió para fortalecerlo, así como también deduce que todo esto fue parte del plan de Demiurgo, mismo quien confirma lo dicho, mencionando que mandó a ese monstruo para provocarlo, y sabiendo que Tarón lo enviaría a él a enfrentarlo, bastando con aquel breve momento para generarle todos esos pensamientos negativos que tiene ahora. Esto molesta a Bills, pues no le agrada la idea de que se metan con su mente y sus pensamientos. Pero Demiurgo responde que fue bastante sencillo jugar con su cabeza. Esto, pues su mente es bastante caótica, llena de ira y egoísmo, siendo perfecta para sus planes, y explica que luego de engañar a su mente, solo necesitó de aquella bruja para traerlo a su mundo, cuestionándole si acaso no le pareció sospechoso que alguien apareciera convenientemente con la justa intención de llevarlo al Makai. Y pregunta si acaso alguien que puede pasar por ambos mundos libremente no pudo haber sido quien enviara a ese monstruo en primer lugar, concluyendo con que Bills estaba completamente cegado de la realidad. Y luego de esto, el aprendiz de Hakaishin pregunta qué hará ahora que se ha vuelto más fuerte, diciéndole que, si quiere matarlo, que lo haga de una vez, pero le advierte que Tarón acabará con él en cuanto lo vea, a lo que Demiurgo menciona que eso no pasará si es que él acaba primero con el Hakaishin. Por ello, Bills cuestiona cómo rayos se supone que va a hacer eso, reconociendo que su enemigo se ha vuelto más poderoso, pero agrega que ni siquiera puede aprovechar el poder de la destrucción a su favor. No obstante, el Makaioshin le recuerda que hay más de una manera para acabar con un dios destructor. Esas palabras hacen suponer al aprendiz de Hakaishin que Demiurgo pretende ir directamente por Gaza, lo cual parece ser una estrategia inteligente. Sin embargo, cuestiona cómo acabará con él desde el Makai, a lo que el rey de los demonios, apretando su puño, cuenta que aquel que creó ese mundo hizo que fuera imposible escapar para los monstruos de ese lugar, y abriendo la palma de su mano mientras carga un ataque de energía, declara que aquella brecha emana un poder enorme que les impide salir. Pero ahora que posee el poder de Bills, esto está por cambiar, procediendo a disparar su ataque hasta el cielo, impactando en la brecha y provocando que ésta se abra. Al ver esto, varios demonios se abalanzan hacia la salida a gran velocidad. Esto mientras que Bills observa atónito lo que acontece. Y también, Demiurgo felicita sarcásticamente al aprendiz de Hakaishin, llamándolo el héroe del reino de los demonios, al hacerlos alcanzar su tan anhelada libertad, exclamando que, como trofeo, hará que su gente sea la primera en ser acabada por ellos. Y finalmente, Bills desciende al suelo con impotencia y arrepentimiento, cuestionándose qué es lo que ha hecho, finalizando así con este capítulo. Iniciamos este capítulo en el planeta Supremo, donde Gaza se encuentra entrenando a su sucesor, explicándole que, para que el universo pueda ser estable, debe haber un ciclo de vida y muerte. Esto debido a que el exceso de muerte lleva al vacío, mientras que el exceso de vida conlleva al caos, y declara que ese ciclo gobierna casi todo en este universo, agregando que dicho ciclo no perdona a nadie, ya sea un ser vivo o una estrella, pues aunque vivan por miles de millones de años, en algún momento morirán, o, en otras palabras, la vida y la muerte ayudan a estabilizar el universo. Tras esto, su aprendiz, quien parece ser a quien actualmente conocemos como Kaioshin Anciano, y que en este fanmanga se llama Ro, le pregunta a Gaza si ese es el motivo de que entonces existan dioses de la creación y de la destrucción. Y por ello, el antes mencionado explica que ambas cosas, es decir, creación y destrucción, deben estar en completa armonía, siendo esta la única manera en la que el universo prospere y para que ninguno se sobreponga sobre el otro. Y es por eso que Kaioshin y Hakaishin tienen su vida ligada, por lo que ninguno puede vivir sin el otro. Luego de esta explicación, Ro pregunta si acaso su maestro y el Hakaishin de ese universo trabajan de manera sincronizada,
a lo cual el antes mencionado declara que él y Tarón se respetan mutuamente, siendo por ello que trabajan juntos, y por eso mismo es que el universo 7 es el más próspero entre todos los universos. Esto debido a que los demás dioses no están tan sincronizados, y por ello los demás universos no pueden prosperar. Seguido de aquello, el joven Kaioshin pregunta si acaso los demás universos no se ponen celosos. Y Gaza le dice que muy probablemente sea así, siendo ese el precio a pagar por el éxito. En ese momento, este se alerta al sentir una presencia siniestra acercándose y dándose cuenta de que se trata del rey demonio, y cuestionándose cómo rayos no se dio cuenta antes de su presencia. Posteriormente, Demiurgo aparece en el lugar, por lo que Gaza le cuestiona cómo llegó a ese mundo, a lo cual el Ma Kaioshin exclama que por fin consiguió la energía que necesitaba para escapar de esa prisión, declarando que la energía del mundo mortal es tan pura que podría caer fácilmente ante él, siendo por eso mismo que fue hasta ese lugar. Incrédulo ante lo que escucha, Gaza le pregunta a Demiurgo si acaso él logró romper la brecha que separa a ambos mundos, declarando que eso es algo que ni siquiera él puede hacer, incluso siendo el ser más poderoso de ese universo, solo por debajo de su Hakaishin. A esto, el Ma Kaioshin lo corrige diciendo que él era el segundo más fuerte. Esto, pues ahora él es mucho más poderoso que el Kaioshin, declarando que ha venido a acabar con este. Gaza, bastante nervioso, sabe que su enemigo no está mintiendo, pues su ki y su físico han cambiado, notando que ahora es mucho más poderoso que antes, por lo que sabe que no es rival para él, proponiéndose así a llamar a Tarón, algo que Demiurgo ya tiene contemplado, mencionando que, en su caso, él no lo llamaría. Esto pues, alguien con un poder demoníaco como el suyo podría acabar con un planeta al instante. Gaza, desconcertado por aquellas palabras, menciona que ahí solo se encuentran ellos dos, por lo que, incluso si destruyera el planeta, él podría reconstruirlo sin ningún problema, aunque admite que le dolería ver cómo ese lugar sagrado es destruido. No obstante, Demiurgo aclara que no se refiere a el planeta en el que están, diciendo que tiene pensado visitar a su antiguo planeta natal y así también a unos viejos amigos, refiriéndose al planeta Kaishin, de donde provienen todos los Kaiosama y los Kaioshin. Esto mientras que se nos da un vistazo a aquel planeta. Ante esto, Gaza se sorprende y cuestiona si en verdad se atrevería a hacer algo así a su propio planeta y raza, a lo cual el Ma Kaioshin le pregunta quién cree que es él, afirmando que el rey de los demonios no puede ser descrito con suavidad, y asegura que no sentiría nada al destruir incluso a su propia raza o al árbol que les dio nacimiento. Tras esto, Demiurgo le pide a Gaza que imagine lo que pasaría si todos los Shinjin fueran exterminados junto al árbol Kaiju, exclamando que, de tal caso, todos aquellos que están entrenando para ser futuros Kaios y Kaioshin morirían y ninguno más nacería, significando que no existiría otra generación de dioses, lo cual sería una vergüenza para su universo. Tras esto, Gaza le pide a Ro que utilice su Kai Kai para que traiga a Tarón inmediatamente, declarando que podrá retener a Demiurgo por un tiempo muy corto, así que le pide que se vaya de una vez. Sin embargo, el joven Kaioshin nervioso menciona que aún no ha dominado esa técnica. En eso, el Ma Kaioshin se dispone a atacar a Ro con una ráfaga de ki, y este último parece ser incapaz de reaccionar debido a su temor. Pero afortunadamente, Gaza se interpone en la trayectoria del embate y lo desvía, exigiéndole a su discípulo que se vaya de una vez, y así, el joven Kaioshin se va del lugar con su Kai Kai, llegando a un lugar al azar en el espacio, por lo que, frustrado, se cuestiona dónde rayos está ahora. Por su parte, Gaza y Demiurgo se encuentran en medio de un intercambio de golpes, donde el Kaioshin le está costando trabajo seguirle el ritmo a su oponente.
mismo que le impacta un derechazo y tras bloquear algunos embates más, Gaza recibe un puñetazo directo al estómago, provocando que escupa de la esencia roja. De manera consecuente, este sujeta la mano de su adversario y materializa una espada listo para atacar. Sin embargo, Demiurgo escupe una potente llamarada con la cual causa que su oponente salga disparado. Pero a los pocos segundos, Gaza logra librarse del fuego. Y por su parte, el Makaioshin arremete nuevamente contra su enemigo, materializando un tridente, el cual choca contra la espada del Kaioshin. Y a su vez, Demiurgo parece reconocer la espada que blande Gaza, declarando que se trata de la legendaria espada Z, que los Kaioshin han cuidado por generaciones. Ante esto, el Makaioshin reconoce la velocidad y destreza de su rival, aunque exclama que él también tiene sus juguetes, refiriéndose a su tridente. Y luego de unos segundos de forcejeo, Demiurgo manda a Gaza a estrellarse contra el suelo, al igual que lanza su tridente para empalar a su enemigo. Sin embargo, el Kaioshin logra reaccionar a tiempo, creando un pequeño domo hecho de metal cachín para protegerse, sorprendiendo a su enemigo con esto. De manera posterior, Gaza se teletransporta detrás de Demiurgo para intentar realizarle un corte con su espada, pero este la evade e igualmente teletransportándose detrás de su oponente, le conecta un puñetazo que lo hace retroceder. Instantes después, el Makaioshin llama tonto a su rival por no haberse salvado a sí mismo, declarando que pudo hacerlo si es que no se preocupara tanto por ese planeta y sus habitantes. A lo cual, el Kaioshin comenta que él ya ha vivido mucho tiempo, agregando que no puede dejar que aquellos jóvenes y las futuras generaciones perezcan por culpa de su cobardía. Esto pues, él es un dios en ese universo y tiene la responsabilidad de protegerlo. Ante estas palabras, Demiurgo exclama que esas son solo tonterías y que a él solo le importan las vidas y las muertes, exclamando que su enemigo morirá ahí mismo. Mientras tanto, en el planeta de la destrucción, vemos que Tarón se está dando un relajante baño, pero en ese momento, nota que Whis está sintiendo algo, por lo que le pregunta qué es lo que pasa. Y así, el ángel le avisa que, al parecer, la brecha que separaba el universo mortal del Makai ha sido destruida, además de agregar que los demonios se encuentran atacando todo el universo. Y luego de esta revelación, Tarón alarmado cuestiona cómo rayos pasó todo esto. Y justo en ese momento, Ro aparece en el lugar, suplicando en ese mismo instante la ayuda del Hakaishin, explicándole que su maestro está siendo atacado por el rey de los demonios. Y por ello, Tarón sabe que Demiurgo pretende matarlo, por lo que le pide al joven Kaioshin que lo lleve rápido al planeta supremo. Posteriormente, volvemos al planeta antes mencionado, donde vemos que Gaza es derribado mientras que su espada es clavada en el suelo a varios metros lejos de él. El Kaioshin, intentando levantarse, se pregunta dónde está su discípulo, declarando que ya no puede seguir luchando. Por su parte, Demiurgo admite que Gaza lo sorprendió en esta pelea, pues a pesar de ser inferior a él, logró resistir por bastante tiempo. Además de comentar que, si bajaba la guardia, el Kaioshin hubiera sido capaz de acabar con él, alabando la habilidad en combate de su rival. Instantes después, materializa una espada, mencionando que, al parecer, Gaza ya se encuentra sin energías y no puede defenderse, disponiéndose a acabar con su vida de una vez por todas. Pero antes de que pudiese realizar su último ataque, Tarón llega y sujeta la espada, exclamando que la fiesta ya terminó. De manera consecuente, el Hakaishin rompe la espada de Demiurgo y le menciona que casi logra matarlos, pero para su mala suerte, ahora es momento que desaparezca para siempre. Esto mientras le apunta con su mano. Sin embargo, antes de realizar la acción, nota que algo no está bien, tocando su pecho, percatándose a los pocos segundos que Gaza ha sido atravesado por el tridente del Makaioshin. Ante la mirada atónita de Ro, el Kaioshin cae de rodillas,
comentando en su mente que ese es aquel tridente que esquivó hace unos minutos, deduciendo que Demiurgo lo dejó intencionalmente para usarlo como un ataque sorpresa, declarando, por último, que se enfocó tanto en la batalla que olvidó ese detalle, disculpándose con Tarón por su descuido. Por su parte, el Makaioshin exclama que él es el rey de los demonios y declara que tiene experiencia en el arte del engaño, cuestionándole a Gaza si en verdad no creyó que él tendría otros planes por si necesitaba evitar algo peor. Luego de esto, Tarón le dice a Demiurgo que no se saldrá con la suya. Esto pues Bills sigue vivo y se encargará de acabar con él, a lo cual el Makaioshin declara que el antes mencionado fue el más grande responsable de su liberación. Esto pues su deseo de presumir su victoria ante su maestro lo llevó al Makai para desafiarlo, y exclama que su energía contaminada con malas intenciones fue aquello que lo liberó, tras absorber y hacer ese poder suyo. Ante esto, Tarón, mientras empieza a desaparecer, entiende que Bill se dejó llevar por sus impulsos, tomando malas decisiones. No obstante, el Hakaishin declara que eso no significa nada, pues él eligió a Bills como su discípulo por una razón, la cual está seguro que en un futuro cercano la va a demostrar. Por último, y antes de desaparecer, Tarón le pide a Whis que cuide a Bills por él. El ángel por su parte acepta la petición, declarando que él se encargará de cuidarlo. Y después, ambas deidades del universo 7 desaparecen de la existencia. Y a su vez, Whis lamenta sus muertes junto a Ro, mientras que Demiurgo solo se ríe por su victoria. Y por otro lado, en el Makai, vemos que Bills se ha enfrentado a varios demonios, cuestionándose de dónde aparecen tantos rufianes. Además, de que cuestiona cuándo rayos es que Champa va a despertar, pues lleva bastante tiempo inconsciente. Tras esto, el aprendiz de Hakaishin supone que ya no hay salida, y resignado a la derrota. Pero en ese momento varios demonios se lanzan al ataque en su contra. Sin embargo, una barrera de ki protege a Bills, sorprendiendo a este último, revelándose que el responsable de esto fue Whis, quien viene acompañado de Ro. Y luego de esto, el ángel le dice a Bills que tienen muchas cosas de qué hablar, finalizando así con este capítulo. Iniciamos este capítulo con la explicación de que, tras la muerte de Gaza y Tarón, Demiurgo junto a sus esbirros comenzaron una masacre por todo el universo, sembrando el terror en el mismo. En ese momento, vemos que Garoga llega al lugar donde está Demiurgo, revelándonos que él fue quien planeó todo esto, contando con el apoyo de su Kaioshin y de aquella bruja que apareció en capítulos anteriores. Con esto, el Makaioshin declara que gracias a aquella bruja, ese monstruo de su mundo pudo atacar a la gente del planeta Nekosei, y así llamando la atención de las deidades de ese universo, siendo por ello que Tarón fue a su mundo acompañado de su discípulo, y declara que por ello manipuló el corazón de aquel joven para llenarlo de furia con la intención de que regresara a su mundo. Posteriormente, Demiurgo dice que gracias a todo eso, él pudo incrementar sus poderes y destruir con ello la barrera entre ambos mundos, matando a Gaza y a Tarón poco después, concluyendo con que su plan fue perfecto. Y por su parte, Garoga le dice que no tiene que olvidar que todo fue gracias a ellos, debido a que él tuvo la idea de utilizar a los demonios como parte de su plan, siendo Nua quien se encargó de conseguir a aquella bruja para ejecutar sus planes, declarando que finalmente la muerte de Tarón y Gaza fue una recompensa para ellos. Y agrega que también le gustaría obtener algún tipo de ventaja o beneficio con este universo de vez en cuando, a lo cual Demiurgo le dice que siempre podrá contar con él como aliado cuando lo necesite. Y tras esto, la bruja menciona que, ahora que todos cumplieron sus objetivos, le toca a ella conseguir la recompensa de su parte del trato, declarando que quiere convertirse en una diosa. No obstante, luego de aquellas palabras,
solo recibe burlas por parte de Garoga como respuesta. Y este le cuestiona de forma burlesca si en serio cree que alguien como ella podría alcanzar la divinidad. Y la bruja, con molestia, exclama que ese fue el trato que hicieron. Pero Garoga le ordena que guarde silencio, diciéndole que un simple mortal como ella debería estar satisfecha con tan solo haber colaborado con los dioses, y le exige que reconozca su lugar como mortal. Por ello, la anciana exclama que nadie que rompa un trato con ella sale impune, procediendo a retirarse por medio de un portal. Tras esto, Nua pregunta si deberían ir tras ella, a lo que Garoga le responde que no, pues un mortal como ella no puede hacer nada contra un dios de la destrucción, pidiéndole que la deje hacer lo que quiera, y con una sonrisa dice que lo que le importa ahora es que cumplieron sus objetivos, y que el universo 7 está sumido en el caos, y todo lo que Tarón llegó a representar será contaminado. Posteriormente, pasan los días desde la muerte de Tarón y Gaza, y del exterminio de la gente del planeta Neko 6, por lo que Bills, Champa y Ro se encuentran en el planeta del dios de la destrucción, estando sumamente deprimidos por lo acontecido. Y por su parte, Whis llega al planeta luego de haber estado en una reunión con Zeno-sama y Daishinkan, y menciona que, desde la muerte de Tarón y Gaza, Demiurgo ha estado causando estragos por todo el universo, estando a punto de alcanzar un punto insostenible, por lo que advierte que les dieron un mes para resolver este problema, o de lo contrario el universo será borrado. En eso, Bills dice que no se cree capaz de resolver esto, declarando que aquel dios cretino del universo 6 tenía razón, refiriéndose a Garoga. Esto, pues él no está a la altura de un Hakaishin, siendo bastante débil al no poder derrotar a Demiurgo, además de que fue su culpa que todo esto pasara. Por su parte, Ro menciona que aún no está listo para ser el siguiente Kaioshin de ese universo, ya que igualmente es bastante débil e inexperto, declarando que por su culpa Gaza no pudo ser salvado, además de agregar que ni siquiera sabe cómo ser un dios, mencionando que nunca será tan brillante como Gaza. Ante todo esto, Champa con molestia les cuestiona a ambos qué clase de aspirantes a dioses son ellos, preguntándole a Ro si acaso no se supone que él era un ayudante de algo Shin. Básicamente no sabe decir Kaioshin, y de ser el caso, hace la cuestión de cómo es que no aprendió nada, lo cual les hace suponer que son estúpidos. Tras esto, Champa le dice a Ro que, con la cara de tonto que tiene, nadie esperaría que él fuera brillante, por lo que solo le dice que por lo menos sea como el promedio, y todo estará bien. Luego de aquellas palabras, el joven Kaioshin cabizbajo se convence de intentarlo, y posteriormente, Champa ahora se dirige a Bills, mencionando que este siempre piensa en lo mejor de sí mismo, cuestionándole si acaso dejará que ese sinvergüenza destruya a su planeta y se salga con la suya, declarando que su hermano siempre fue muy entregado a ser el aprendiz a Hakaishin, pero ahora que aparece un gran problema, se queda de brazos cruzados. Y por todo esto, le exige que sea un hombre y arregle su propio desorden. Todo esto molesta a Bills, quien le pregunta a Champa con quién cree que está hablando, y exclama que no permitirá ser insultado por un idiota como él, y así declara que pueden dar como iniciado su entrenamiento. Por su parte, Whis comenta a modo de broma que creía que él no tendría que hacer nada, y le dice a Bills que pueden iniciar su entrenamiento inmediatamente. No obstante, sus poderes por sí solos no serán suficientes, por lo cual el aprendiz de Hakaishin pregunta a qué se refiere, y el ángel les explica que solo tienen un mes antes de que Zeno-sama intervenga, por lo que, a pesar de que sus entrenamientos son muy eficientes, no cree poder hacer que Bills supere a Demiurgo en tan poco tiempo. Por ello, el antes mencionado pregunta qué hará entonces, y consecuentemente, Whis le pregunta a Champa si él está dispuesto a postularse como Hakaishin ante cualquier causa. Esto hace que inmediatamente una sonrisa se dibuje en el rostro del hermano de Bills, pero intentando ocultar su emoción,
declara que no tiene muchas ganas de ser un Hakaishin, pero, como no hay de otra, acepta la propuesta. Ante la respuesta positiva de Champa, Whis propone comenzar el entrenamiento de una vez, declarando que los llevará a una dimensión especial en la que podrán entrenar libremente. Pero, antes de eso, Ro pregunta qué es lo que tiene que hacer él, siendo ahí cuando el ángel hace aparecer una espada frente al joven Kaioshin, y le dice que probablemente Bills y Champa necesiten de su ayuda, por lo que le pide que él también entrene sus habilidades en combate. Y en ese momento, Ro se percata de que esa es la espada Z, siendo el arma que blandía su maestro, exclamando que se hará digno de usarla. Y así, mientras que este último entrena sus habilidades con solo la espada Z, Whis lleva a Bills y a Champa a una dimensión dentro de su bastón, comenzando ahí un intenso entrenamiento. Y de esa manera, los nuevos dioses se empiezan a fortalecer en una carrera contra reloj, necesitando ser más fuertes para enfrentar a esta amenaza. Aproximadamente un mes después, Bills, Champa y Ro entrenaron arduamente, mientras que Demiurgo se apoderó del planeta Nekosei y a su vez veía toda la destrucción que sus hordas demoníacas hacían en el universo. Esto mientras vemos que menciona que le encanta ver cómo es que los mortales intentan resistirse al poder de sus esbirros, exclamando que siempre es un placer ver un baño de sangre. En ese momento, este se percata de la llegada de alguien, por lo que dice que al parecer tiene compañía, mostrándonos posteriormente que Bills y Champa, acompañados de Ro, llegaron al fin al planeta para hacerle frente a Demiurgo. En eso, una gran horda de demonios arremete contra los nuevos dioses, y ante esto, Ro materializa la espada Z y les dice a sus compañeros que él se encargará de estos enemigos, pidiéndoles que vayan por Demiurgo. Por ello, ambos hermanos le confían esta tarea al Kaioshin y se disponen a ir a toda velocidad al palacio del Makaioshin. Por otro lado, Whis observa todo desde las afueras del planeta, esperando a ver de qué son capaces los nuevos dioses. De vuelta al palacio, Demiurgo les da la bienvenida a Bills y Champa, quienes entran a la sala de su trono destruyendo la puerta y acabando con sus guardias en el proceso. En ese momento, el último de estos le cuestiona al Makaioshin cómo se atreve a acabar con su gente y después convertir a su planeta en su guarida, a lo que Demiurgo declara que ahora él es el dios de ese universo y por ende todo le pertenece. Ante estas palabras, Bills le advierte que no cante victoria, exclamando que el dios de ese universo será él. Y así, este extiende su mano y crea una gran explosión que destruye parte del palacio y obliga a Demiurgo a crear un escudo de energía, reconociendo que el poder de sus enemigos ha aumentado. Tras esto, el antes mencionado sale del lugar mientras es perseguido por Champa, mismo quien impacta un poderoso derechazo, provocando que el escudo de Demiurgo comience a fragmentarse, sorprendiendo a este último. En eso, Bills igualmente arremete contra la defensa de su enemigo, rompiéndola con un fuerte golpe y llegando a impactar su embate en el Makaioshin, quien termina escupiendo de la esencia roja. Y de manera consecuente, Champa conecta una patada en su enemigo enviándolo a volar. En eso, Demiurgo se recompone y lanza lo que parece ser un ataque cortante, siendo respondido de la misma manera por parte de los hermanos. Y al ver que sus ataques sobrepasaron al suyo, no tiene de otra que esquivar aquellos embates. Instantes después, Champa aparece detrás del Makaioshin, listo para impactar un duro golpe. Sin embargo, este logra evadir el ataque, desapareciendo y apareciendo detrás de él con una lanza en su mano, la cual sale disparada a toda velocidad en contra del nuevo dios. Pero antes de que pudiese llegar a este, Bills aparece y detiene aquella lanza, destruyéndola, mientras que exclama que sus trucos baratos ya no van a funcionar. Esto, pues entrenaron con alguien que utilizó todas las artimañas posibles, incluso en una cantidad
que Demiurgo no sería capaz de realizar, por lo que ya saben cómo reaccionar a cada uno de sus trucos. A lo cual, Champa reafirma esto, agregando que han incrementado mucho sus poderes y asegura que no podrán vencerlos mientras luchen juntos. Por su parte, Demiurgo sabe que estos dos no están mintiendo, pues nota que ambos cambiaron mucho su forma de pelear, declarando que sus trucos no parecen ser suficientes, y con su poder actual, no es capaz de vencerlos a los dos. En eso, Bills le cuestiona al Makaioshin si acaso no sabe que un universo no puede existir con tal caos, exclamando que, si sigue así, no habrá nada que se pueda gobernar, y por ello, Zeno-sama no permitirá la existencia de este, y borrará todo el universo por completo. Ante esto, Demiurgo declara que eso no le importa, mientras él pueda hacer lo que más le gusta, es decir, sembrar el caos por doquier. Entonces, Bills le pregunta si está diciendo que está dispuesto a hacer el mal indiscriminadamente, incluso si eso lo lleva a su propia muerte. Recibiendo una respuesta afirmativa por parte del Makaioshin, quien dice que propagar el mal es tan vital para él como lo es el respirar para los mortales, siendo por eso que él nunca parará hasta que el mal reine sobre todas las cosas o hasta que muera. Ante esto, Bills solo sonríe desconcertando a su enemigo, por lo que explica que al fin entiende a lo que se refería el maestro Tarón. Esto pues, Demiurgo cumple perfectamente su papel como dios demonio, haciendo lo que su naturaleza le dicta, independientemente de cualquier otra cosa, declarando que al parecer sobrepone su propia naturaleza sobre todas las cosas, incluso por encima de sus asuntos personales. Por ello, Demiurgo le cuestiona por qué está divagando sobre esas cosas ahora, a lo que Bills le responde que él finalmente le hizo entender cuál es la verdadera esencia de un dios, y mientras una aura morada lo recubre, este le pide a Champa que se aparte, creando en consecuencia una gran esfera de energía Hakai. Y por su parte, Demiurgo con arrogancia le cuestiona si en verdad planea atacarlo directamente con esa técnica. Esto pues, al parecer planea hacer lo mismo que en capítulos anteriores. Y alzándose en el aire, exclama que parece que Bills no aprendió la lección. Tras esto, este último lanza su ataque, mientras que el Makaioshin intenta debilitar el poder de aquel embate para después absorberlo, tal cual como lo hizo la última vez, siendo así capaz de derrotar a ambos hermanos. Por ello, Demiurgo intenta debilitar el embate con un ataque de ki, y una vez que la esfera de energía Hakai está frente a él, se propone a tratar de absorberla. No obstante, este se percata de que es incapaz de hacer eso, cuestionando la razón de lo mismo, siendo ahí cuando Bills explica que antes su Hakai era imperfecto al estar lleno de sentimientos negativos, debido a que su personalidad estaba llena de defectos y no entendía el verdadero propósito de la destrucción, declarando que a partir de ahora no destruirá las cosas en base a sus sentimientos y no dejará que cosas como el odio, el amor o la empatía interfieran en su trabajo como dios destructor, pues esto debe estar por encima de sus sentimientos. Y tras estas palabras, Demiurgo insulta a Bills y le cuestiona si acaso ya no lo odia, recordándole que él fue quien mató a su maestro y a su gente, a lo cual el nuevo dios menciona que su maestro y la gente de su planeta murieron debido a que ese es el orden natural de las cosas, siendo ese un destino del cual nadie puede escapar, afirmando que Demiurgo no fue más que el agente que trajo ese destino, así como él será el agente que traiga su destrucción. Por ello, el Makaioshin cuestiona quién se cree para sobreponerse por encima de todos, a lo que este exclama que él es Bills, el destructor, y declara que ya se cansó de esto, extendiendo sus manos en dirección a su ataque y ejerciendo más potencia, gritando ¡Hakai! Y borrando a Demiurgo de la existencia de una vez por todas. Y de paso, generando una explosión tan poderosa que incluso destruye el planeta. Ante esto, Champa le cuestiona por qué destruyó su propio planeta, a lo que Bills comenta que el pueblo Nekosei ya no existe, por lo que ya no hay un motivo lógico para que el planeta siguiese existiendo.
Pero aún así, Champa le pregunta a qué se refiere con que ya no existe su pueblo, exclamando que ellos son necosianos, recibiendo una respuesta negativa por parte de su hermano, quien declara que ahora ellos son los Hakaishin, Bills y Champa. En eso, Whis se les acerca y nota que finalmente el primero de estos comprendió el significado de ser una divinidad, por lo que asegura que Tarón tuvo razón al elegirlo como su discípulo, y afirma que él es digno del título de destructor de ese universo. Momentos después, Ro aparece mencionando que esos demonios lo atacaron en cantidad de miles, pero afortunadamente varios murieron tras la destrucción del planeta, y los que sobrevivieron escaparon tras la muerte de su líder. A lo que Whis comenta que, sin la ayuda de Demiurgo, probablemente varios demonios se sentirían confundidos o abrumados y terminarán regresando al Makai, pudiendo tratar a los que queden con tranquilidad. Por su parte, Bills le da la razón al ángel, celebrando su victoria. Posteriormente, unos cuantos días después, nos situamos en el palacio de Zeno-sama, donde todos los dioses de los 18 universos se reunieron, a excepción de Tarón y Gaza, debido a que estos perdieron la vida, mientras que Whis, Bills, Champa y Ro se encuentran en el medio del pasillo. Durante la reunión, Daishinkan informa que los dioses de la destrucción y de la creación del universo 7 murieron a manos del Makaioshin de su universo llamado Demiurgo, y ante esto, Garoga y Nua sonríen con satisfacción, desconcertando a Vados con esta reacción. Daishinkan continúa, mencionando que gracias a los sucesores de Tarón y Gaza, así como también con la ayuda de un mortal, es que aquella amenaza fue resuelta, por lo que ese universo no necesitará ser borrado por Zeno-sama, y por esto, Bills y Champa suspiran por el alivio que les significa esto. Y por su parte, Garoga se muestra molesto y se cuestiona cómo es posible que esos tontos hayan acabado con Demiurgo, aunque este decide no darle más importancia, proponiéndose a pensar en otra manera de llevar el caos al universo 7. Y al notar la presencia de Champa, este le menciona a Daishinkan que puede entender por qué Bills y Ro se encuentran ahí, pues probablemente ellos sean quienes tomen los puestos de Tarón y Gaza respectivamente. No obstante, pregunta qué hace un mortal en el palacio, a lo cual Daishinkan explica que su reunión tiene dos propósitos, siendo el primero de estos el anuncio de que Bills y Ro serán quienes ascenderán como dioses de la destrucción y creación, y el segundo siendo el anuncio de la desconexión de las deidades del universo 6, para así declarar a Champa como el próximo dios destructor de dicho universo. Esto desconcierta a Garoga, y Daishinkan explica que se enteraron de que ellos colaboraron en la situación caótica que estaba llevando el universo 7, a lo cual Nua cuestiona cómo puede decir algo así, exclamando que espera que por lo menos tengan pruebas de ello, siendo ahí cuando Whis declara que trajo un testigo, haciendo aparecer con su báculo a la bruja que apareció anteriormente, por lo que Garoga cuestiona qué hace ella ahí. Y la anciana les recuerda que les advirtió que nadie rompe un trato con ella y queda impune, haciendo aparecer una esfera de cristal donde se muestra cómo ellos tramaron todo esto junto a Demiurgo. Daishinkan dice que, debido a esta prueba irrefutable, es que Zeno-sama los declaró culpables de perturbar la paz entre universos y violar las leyes divinas, agregando que, gracias al valiente testimonio de la bruja, es que ella fue perdonada. Y por su parte, Zeno-sama pregunta si ya puede proceder a borrarlos, recibiendo una respuesta afirmativa por parte de Daishinkan, y así, sin importar las súplicas desesperadas de Garoga, este y Nua son borrados de la existencia. Al día siguiente de esta reunión, se realiza un ritual para convertir a Bills en el nuevo Hakaishin del universo 7, quedando su vida ligada a la de Ro, quien oficialmente se convirtió en el nuevo Kaioshin de ese universo. Y un día después, se aplicó el ritual en Champa, convirtiéndose en el Hakaishin del universo 6, y así, los hermanos gemelos fueron a diferentes universos, nutriendo una gran rivalidad para ver cuál es el mejor. Por su parte, la bruja,
que fue perdonada por Zen-Osama, logró acceder poco después al universo 7, y, aún queriendo alcanzar la divinidad, robó uno de los pendientes Potara de Ro y se lo puso en su oído. Esto pues creía que si portaba un objeto divino se convertiría en una diosa. Pero, para mala fortuna de ambos individuos, las cosas no salieron como la bruja esperaba, ya que ambos terminaron fusionándose, dando así nacimiento al anciano Kaioshin que todos conocemos. Tiempo después, Bill se encerró al antes mencionado en una espada Z, al cansarse de las bromas del anciano, luego de que éste lo avergonzara en una de las reuniones divinas. Y luego de esto, clavó la espada en la cima de una montaña alargada. Y con el pasar del tiempo, Bill se volvería aún más poderoso, pero al no encontrar a nadie en el universo que rivalice con él, se aburrió a tal extremo que hibernaba en largos sueños como era de costumbre en su raza. Y debido a los largos sueños del Hakaishin, los futuros Kaioshin se vieron en la obligación de proteger por sí mismos al universo. Varios años después, esto provocó que muchos problemas surgieran en el universo 7, lo cual hizo que este bajara su promedio entre los demás universos, siendo en la actualidad el que se encuentra en el penúltimo lugar. Pero aún así, el universo 7 ha logrado sobrevivir, al menos por ahora, finalizando así con este especial. Si te gusta mi contenido, considera suscribirte y dejar tu like. Recuerda que puedes participar en sorteos sorpresa y si eres miembro en sorteos mensuales. Aquí en pantalla te dejo mis redes sociales y abajo están los links para que puedas ir directamente, así como mis canales de WhatsApp, Instagram y Discord, para ver qué es lo que hacemos por allá. Te recuerdo que yo soy tu amigo Mexi, así que cuídate muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Get ready!